Muchas estrategias de contenido para vender parten de un punto fundamental: tu dolor. Sí, tu dolor. Lo envuelven en una cajita con un moñito y toda la estrategia de venta parte de ese lugar fundamental. La condición doliente, el ser que sufre, ha existido en todos los tiempos y en todas las culturas. Nuestra cultura occidental se cimentó en la cultura griega. Este sentimiento de tristeza existencial no es propia de nuestra alma, sino que es un formato cultural que hemos adoptado. El marketing moderno ha tomado ese formateo griego y lo ha convertido en un modelo de negocio. Si tú crees que estás roto por naturaleza, eres el cliente perfecto. ¿Sabes cuál era el entretenimiento en esta época? Ir al teatro a ver historias que pondrían los pelos de punta. Padres que matan a sus hijos, hijos que asesinan a sus padres, mujeres que traman el asesinato de su pareja. Pero la historia que te quiero contar hoy es la de Edipo. ¿Por qué? Porque es ejemplar. Aristóteles, el pensador más agudo de su tiempo, la desmenuzó en su análisis para comprender el porqué de su éxito. La era dorada de la tragedia griega, la de Sófocles y más precisamente la de Edipo Rey, ya había pasado hacía casi un siglo. Y Aristóteles no está inventando la tragedia. Lo que va a hacer es como una autopsia de un fenómeno cultural que ya era una marca de identidad griega. Su intención era científica y pedagógica. Él quería entender por qué ciertas historias sacudían tanto el alma humana y cómo se podían fabricar historias perfectas. La tragedia era la forma más elevada de la poesía, por encima de la comedia. ¿Por qué? Porque la tragedia trataba sobre hombres mejores que los que eran en la realidad. Esto es, no se representa el defecto, sino que se representa la virtud. Y así demostrar que el dolor tiene una estructura y una nobleza. Aristóteles involuntariamente creó el pedestal donde hoy nos sentamos a lamentarnos. Nos dio la idea de que ser una víctima del destino nos da un aura de importancia. ¿Qué es lo que le duele a Edipo? Duele una intensidad basada en un componente fundamental. Lo que sucede es inexorable. Ocurre en el ámbito más íntimo y familiar y no hay forma de revertirlo. Es la construcción de una cárcel mental de la que no se puede salir sin la propia autodestrucción. Esta autodestrucción está prevista, pues en el pensamiento griego creía que la historia del hombre era la historia de su caída. Pero ¿por qué alguien querría habitar ese dolor? Porque se creía en la antigua Grecia que a partir de ese dolor el ser humano crecía, se volvía más sabio y más profundo. Recordemos la historia de Edipo que cuenta Sófocles en su texto Edipo Rey. En la ciudad de Tebas, una peste asola a la población y al ganado. El rey Edipo recurre al oráculo, el sistema de predicción o adivinación de la época, y este le revela que el soberano anterior fue asesinado. Pero el culpable sigue libre. En su desesperación, Edipo empieza una investigación para terminar descubriendo que el asesino es él, que el soberano era su padre y que se había casado con su propia madre y además había tenido una progenie que ahora era considerada maldita. Así es como se instaló en nuestra cultura esta idea. El ser humano es más humano, más sabio y mejor cuando su vida es una pesadilla. Es una creencia basada en el supuesto de que venimos a sufrir,
que nuestra condición principal es la de un ser sufriente. Esto se da por sentado y el mercado y nuestro mundo lo sabe. Se vale de ese supuesto para alimentar ventas. Nuestra cultura occidental se cimentó sobre la griega. Esto está claro. Para ello, y en este razonamiento, el dolor no es un error del sistema, es el sistema mismo. En el teatro, por ejemplo, la catarsis no era sentirse bien, era sentir el horror para comprender la condición humana. Es importante saber que lo que tenía que provocar el teatro, además del teatro ser una diversión, era también una educación emocional, era una educación moral. Y entonces se aprendía en provocar en el espectador, en la espectadora, dos tipos de reacciones. Compasión de ver a un otro que sufre, pero con el temor de que eso que le está ocurriendo en escena le ocurra al mismo espectador. Aquí hay un matiz de cómo se utiliza el dolor para vender. Tenemos que tener en cuenta que creían que el dolor te hacía sabio, pero hoy el mercado nos dice que el dolor nos hace clientes. Nos identificamos tanto con nuestra historia de sufrimiento. Soy el que fracasó, soy a la que abandonaron, que soltar ese dolor se siente como una pequeña muerte. Este es el combustible secreto del marketing, el apego a la narrativa. El sistema sabe que nos da miedo dejar de ser el que sufre, la que sufre, porque si no sufro, ¿quién soy? Si no tengo un problema que resolver, ¿qué me define? El mercado no solo te vende una solución, te vende una confirmación de que tu drama es real, alimentando ese círculo vicioso donde el dolor ya no es un proceso de aprendizaje, sino un estado de residencia. Aquí hoy la tragedia no ocurre en estos teatros, pero sí ocurre en un clic, esta veces en las pantallas. Aristóteles observó algo muy curioso que hoy el marketing explota al máximo. Sentimos placer al ver imágenes dolorosas si están bien representadas. Preguntémonos si ese dolor es el maestro que nos invita a crecer o es simplemente el guión de una tragedia que estoy dispuesta a protagonizar y a creérmela. Quizás estemos aceptando protagonizar para que alguien más pueda cobrar entrada.